Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Grace Miller se ajustó las gafas y miró con cautela a su marido dormido. Steven yacía boca arriba, respirando acompasadamente y roncando suavemente, apenas audible, mientras dormía. Recientemente había comenzado a tomar un somnífero potente, atribuyéndolo al estrés constante en el trabajo. Grace nunca entraba a su estudio sin permiso, pero mañana era el último día para presentar la declaración de impuestos. Y Steven llevaba una semana prometiendo encontrar los documentos necesarios sobre la venta de un antiguo paquete de acciones. Hoy se había vuelto a olvidar, y los documentos se necesitaban con urgencia. Por la mañana, todo debía estar listo. «Busca en mi escritorio», murmuró él, quedándose dormido. Y eso era exactamente lo que ella se disponía a hacer. Cerrando silenciosamente la puerta del dormitorio, Grace caminó por el largo pasillo hasta el estudio de su marido. Su espacioso apartamento en el centro de Manhattan era lo suficientemente grande como para que cada uno tuviera su propio espacio personal. Steven tenía un estudio imponente con un enorme escritorio de roble y un sillón de cuero, mientras que ella tenía una pequeña y acogedora habitación donde podía leer en el sofá. Cuando compraron este apartamento y construyeron una casa en Greenwich, Connecticut, hace 10 años, parecía que eso era la felicidad. Pero ahora, Grace a menudo se sentía sola en estas amplias habitaciones. El estudio la recibió con el familiar olor a perfume caro y un ligero desorden sobre el escritorio. A Steven nunca le gustó el orden pedante en los papeles, a diferencia de su esposa, una asesora financiera acostumbrada a la estricta organización de los documentos. Grace encendió con cuidado la lámpara de escritorio, evitando la brillante luz del techo, aunque con la dosis de somnífero que Steven había tomado, era poco probable que lo despertara incluso un ruidoso ensayo de orquesta. Comenzó a revisar metódicamente los cajones del escritorio, esperando encontrar los extractos bancarios y los papeles de la hipoteca. En el cajón superior había los típicos artículos de oficina, clips, bolígrafos y blocs de notas con el logotipo de la empresa de su marido, Innovatech Solutions. El segundo cajón estaba lleno de documentación técnica, completamente inútil para la declaración de impuestos. El tercer cajón, sin embargo, estaba cerrado con llave. Grace frunció el ceño, sorprendida. Steven nunca antes había cerrado sus cajones. No tenían secretos el uno para el otro. O al menos, eso le parecía a ella. Recorrió el estudio con la mirada, tratando de imaginar dónde podría haber escondido Steven la llave. El estante superior de la librería era demasiado obvio. Detrás de la foto de la boda, demasiado cliché. Su mirada se posó en una pequeña caja china para tarjetas de visita. Un regalo de uno de los clientes de Steven. Grace la abrió y vio una llavecita, claramente no de la puerta de entrada, sino que encajaba perfectamente en la cerradura del cajón. El corazón le latió más rápido cuando insertó la llave y la giró. Se oyó un suave clic y el cajón se abrió sin hacer ruido. Dentro había una pila ordenada de documentos en carpetas de colores con etiquetas brillantes. Grace notó con sorpresa lo sistemáticamente organizado que estaba todo allí. Normalmente, Steven era mucho menos meticuloso. Sacó las carpetas y comenzó a hojear rápidamente los papeles. Extractos bancarios de cuentas desconocidas, un título de propiedad de un terreno en las afueras de la ciudad del que nunca había mencionado nada, y una carpeta de cuero genuino con la inscripción testamento. Las manos de Grace temblaron cuando abrió la carpeta. El testamento había sido redactado hacía solo 3 semanas. Las primeras líneas del documento eran formales y habituales. Nada inusual, hasta que se topó con lo siguiente: yo, Steven Victor Miller, en pleno uso de mis facultades mentales, con memoria firme y actuando voluntariamente. Por la presente lego el paquete de acciones de Innovatech Solutions que me pertenece, en un 65%, a Chloe Serena Vance. Grace releyó esa línea 3 veces, sin poder creer lo que veía. Chloe Vance. ¿Quién era esa mujer? El nombre le sonaba familiar, pero no podía recordar de dónde. Grace siguió leyendo, y cada nueva línea era como un golpe doloroso. También lego la propiedad inmueble que me pertenece,
ubicada en Greenwich, Connecticut, a la mencionada Chloe Serena Vance. Su casa. Le legaba su casa a una mujer desconocida. Grace se tapó la boca con la mano, conteniendo a duras penas un grito que casi se le escapa. Le zumbaban los oídos, todo se volvió borroso ante sus ojos. Respiró hondo varias veces, tratando de calmarse. 12 años de matrimonio, 12 años. Y él le dejaba la casa y la empresa a otra mujer. Al final del documento había una frase corta: a mi esposa, Grace Vladimir Miller, le lego el automóvil, objetos personales y una cuenta bancaria por la suma de $50,000. Grace se dejó caer pesadamente en el sillón, sintiendo cómo se le escapaban todas las fuerzas. La suma constituía menos del 1% del valor total de la empresa y la casa. Al final del documento también se mencionaba una suma razonable para su manutención durante el periodo de adaptación. Qué generoso, pensó Grace con amargura. Manutención, como si fuera una mantenida y no la esposa que lo había apoyado cuando Innovatech Solutions era solo una idea ambiciosa que nació en su apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. Le dio la vuelta a la página y de la carpeta cayó una fotografía. Steven abrazaba a una joven pelirroja con una sonrisa atrevida. En el reverso, con una caligrafía cuidada, estaba escrito: una noche inolvidable con Chloe, fiesta de la empresa, febrero. La foto había sido tomada hacía 3 meses, y en ella se veían felices, relajados, enamorados. De repente, Grace recordó de dónde le sonaba ese nombre. Chloe Vance, jefa del Departamento de Desarrollo de Innovatech Solutions. Había visto su nombre en los correos corporativos y había oído a Steven mencionarla a menudo en conversaciones sobre el trabajo. Chloe sugirió. Chloe piensa. Ahora, todas esas menciones adquirían un tono siniestro. Grace miró el reloj. Ya eran las 2 de la madrugada. Sus manos todavía temblaban mientras devolvía cuidadosamente los documentos a la carpeta. Su primer impulso fue despertar a su marido, exigirle una explicación, arrojarle el testamento a la cara, gritar, llorar, suplicar. Pero algo la detuvo. Quizás el hábito del análisis profesional, la evaluación de riesgos y la búsqueda de soluciones óptimas. O tal vez, el instinto de autoconservación, que le sugería que una confrontación abierta en ese momento era lo peor que podía hacer. Volvió a colocar la carpeta, cerró el cajón con llave y la devolvió a la caja de tarjetas de visita. Luego, sacó del otro cajón los documentos que había venido a buscar originalmente para la declaración de impuestos. Apagando la lámpara de escritorio, Grace salió silenciosamente del estudio. En el baño, se miró durante un largo rato en el espejo. 38 años, cabello castaño con las primeras hebras plateadas en las sienes, finas arrugas en las comisuras de los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió verdaderamente feliz en este matrimonio? ¿1 año, 2? No podía recordarlo. Grace se lavó la cara con agua fría, tratando de disipar el entumecimiento y el dolor que la invadían. Necesitaba pensar racionalmente, evaluar la situación y trazar un plan de acción. Al regresar al dormitorio, miró a su marido dormido con otros ojos. Steven Miller, un empresario exitoso, un orador carismático, el favorito de clientes y socios, con un mentón decidido, una barba cuidadosamente recortada y una postura segura incluso mientras dormía. Antes, para ella, era un protector, un socio, un aliado. Ahora era un traidor. Grace se acostó en la cama, tratando de no tocar a su marido. No lograba conciliar el sueño. En su cabeza, los recuerdos se repetían sin cesar. Su primer encuentro en una conferencia sobre planificación fiscal, su insistente cortejo. La proposición de matrimonio en un lujoso restaurante donde las luces doradas de la ciudad nocturna se reflejaban en la oscura superficie del agua. Recordó los primeros años de Innovatech, cuando Steven trabajaba 18 horas al día. Ella lo apoyaba no solo moralmente, sino también financieramente. Fue su ingreso estable como asesora financiera lo que les permitió vivir hasta que su negocio comenzó a generar ganancias. Recordó cómo ahorró dinero para el pago inicial del apartamento, renunciando a vacaciones y cosas nuevas, creyendo en su futuro común, un futuro que ahora él planeaba sin ella. Esa noche,
Grace no pegó ojo, esperando el amanecer, mirando al techo y planeando mentalmente sus próximos pasos. Para la mañana, la decisión estaba tomada. Nada de histeria ni conflictos prematuros, solo recopilación de información, evaluación de riesgos y planificación estratégica. Steven se despertó, como de costumbre, a las 7 de la mañana, se estiró, bostezó y se volvió hacia ella con una sonrisa somnolienta. Buenos días, querida. ¿Cómo dormiste? No muy bien, respondió Grace honestamente. Estuve toda la noche pensando en la declaración. Tú y tus impuestos, sonrió él, tocando ligeramente su mejilla con los labios. Su contacto, antes tan deseado, ahora solo le provocaba repulsión. No te preocupes, eres una experta, lo harás todo bien. Sí, asintió Grace, forzando una sonrisa. Soy una experta. El desayuno transcurrió como de costumbre, rutinario e inadvertido. Steven bebía café y leía las noticias en su tableta. Grace preparaba huevos revueltos y tostadas. Desde fuera, todo parecía absolutamente normal, pero dentro de Grace se desataba una tormenta de emociones, dolor, rabia, miedo, incertidumbre. Solo años de práctica profesional y el hábito de mantener la compostura en negociaciones difíciles con las autoridades fiscales le ayudaban a mantener una expresión impasible. No lo olvides, esta noche me voy a una conferencia en los Catskills, dijo Steven, terminando su café. Regresaré el jueves. Claro, lo recuerdo, asintió Grace. Chloe también va, añadió él despreocupadamente. Vamos a presentar nuestro nuevo producto de software. El nombre de Chloe ahora sonaba para ella como una sentencia. Grace sintió como su mano se tensaba involuntariamente y casi derrama el café. Buena suerte con la presentación, dijo con calma. Gracias, querida. Steven se levantó de la mesa, le dio un beso en la coronilla y se fue a preparar para ir a la oficina. Grace lo vio irse y pensó que tenía solo 3 días para descubrir toda la verdad y decidir cómo protegerse de la traición de su marido y su amante. 3 días para entender cómo planeaban despojarla de todo lo que ella había ayudado a crear durante años. 3 días para desarrollar su propio plan de acción. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de Steven, Grace se permitió llorar, pero las lágrimas se secaron rápidamente. Secándose los ojos, enderezó los hombros y abrió su computadora portátil. Lo primero que tenía que hacer era averiguar más sobre Chloe Vance, la mujer que se disponía a apoderarse de su vida. Una búsqueda en las redes sociales dio resultados rápidamente. La página de Chloe apareció de inmediato, 34 años, graduada de una prestigiosa escuela de negocios, con un MBA. Llevaba 5 años trabajando en Innovatech Solutions. Los últimos 2 años, como jefa del departamento de desarrollo. Antes de eso, Chloe había trabajado en varias grandes empresas de tecnología. Grace guardó los datos encontrados y continuó la búsqueda. Poco a poco, se fue formando un expediente sobre su rival. Una mujer inteligente, ambiciosa y, evidentemente, sin principios, dispuesta a construir su felicidad sobre las ruinas del matrimonio de otra persona. Para el mediodía, Grace estaba convencida de que Steven le había estado mintiendo durante meses. Sus viajes de negocios coincidían con la ausencia de Chloe en la oficina, y las reuniones nocturnas caían en momentos en que Chloe publicaba fotos en Instagram desde restaurantes que a su marido tanto le gustaban. Grace cerró la computadora portátil y respiró hondo. Tenía que decidir cómo actuar. La confrontación directa era emocionalmente tentadora, pero estratégicamente imprudente. Steven era un oponente astuto, y Chloe, al parecer, una aliada muy calculadora. Si habían planeado dejarla sin nada, significaba que tenían un plan claro que ella debía descubrir para poder frustrarlo. Grace tenía una ventaja. Ellos no sabían que ella lo sabía todo. Cogió el teléfono y marcó el número de su vecina y vieja amiga, Jessica Ayes, que antes era abogada corporativa y ahora se dedicaba al sector inmobiliario y podía darle valiosos consejos. Jessica, hola. Soy Grace. Necesitamos vernos esta tarde, si puedes. Tengo un problema. Claro, respondió Jessica sin hacer más preguntas.
Ven a las 5, abriré esa botella de Pinot Noir que te gusta. Al colgar, Grace sintió el primer atisbo de esperanza. No estaba sola en esta lucha y no pensaba rendirse sin pelear. Steven se fue alrededor de las 4 de la tarde, despidiéndose de ella con un beso y prometiendo llamar cada noche. A Grace no se le escapó la ironía de su fingida preocupación. Comprobó meticulosamente que lo llevaba todo para su viaje a los Catskills, como si fuera un viaje de negocios muy importante y no otra excusa para pasar tiempo con Choe. Tan pronto como su coche desapareció por la esquina, ella comenzó a prepararse para su reunión con Jessica, reuniendo todos los documentos que podrían ser útiles para la conversación. Tenía 3 días por delante, solo 72 horas, para reunir toda la información posible y desarrollar una estrategia para proteger sus intereses. Grace abrió la hoja de cálculo con el presupuesto familiar. Como asesora financiera, estaba acostumbrada a llevar un registro detallado de todos los ingresos y gastos. En 10 años de vida en común, había acumulado un impresionante archivo de documentos financieros. Comenzó a analizar cuidadosamente las transferencias que Steven le enviaba mensualmente a su tarjeta personal para los gastos familiares y de inmediato notó un detalle alarmante. En los últimos 6 meses, la suma de estas transferencias se había reducido en aproximadamente 1/3. Sin embargo, según su información de fuentes abiertas y comentarios casuales de su marido, los ingresos de la empresa habían estado creciendo de manera constante. Grace abrió el calendario y marcó el inicio de los cambios aproximadamente 6 meses atrás, a finales de enero. ¿Qué pasó entonces? Recordó que Steven había regresado especialmente inspirado después de la conferencia anual de tecnología en Austin. Hablaba de nuevas perspectivas, de expandir el negocio. Quizás fue allí donde algo cambió en su relación o, más exactamente, en su relación con alguien más. Grace abrió las redes sociales de Choe Vance y encontró una publicación de ese periodo. Una foto de Austin iba acompañada de la leyenda, Nuevos Horizontes con el mejor equipo. En el centro de la foto grupal estaba Steven, sospechosamente cerca de la pelirroja Choe. Sus sonrisas parecían demasiado amplias y sus miradas demasiado cálidas. Luego, Grace examinó los extractos de las tarjetas de crédito de su marido. Varios años atrás, Steven le había pedido ayuda para optimizar sus impuestos, y Grace obtuvo acceso a su cuenta personal en el sitio web del banco. En ese entonces, confiaban plenamente el uno en el otro. Ahora, ese acceso basado en la confianza jugaba a su favor. A partir de febrero, los gastos en restaurantes de los que él no le había hablado aumentaron drásticamente. Aparecieron compras en joyerías. Los regalos claramente no eran para ella. Las reservas en hoteles de lujo en fechas en las que supuestamente estaba en viajes de negocios completaron el cuadro de la infidelidad. Notó otra extrañeza. 3 grandes compras durante el último año, incluida la casa de campo y 2 apartamentos en nuevos desarrollos, no se registraron a su nombre, sino a nombre de una de las entidades legales de Steven. Él le explicó entonces que era más ventajoso desde el punto de vista fiscal y de optimización de gastos, y Grace no dudó de sus palabras. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. ¿Lista para la reunión? La voz de Jessica sonaba tan enérgica como siempre. Sí, estaré allí en unos 20 minutos, respondió Grace, cerrando la computadora portátil. Perfecto. El vino ya está abierto, y también saqué mis viejos apuntes y comentarios sobre las leyes de familia. A juzgar por nuestra conversación de ayer, ambos serán útiles. Jessica Hayes vivía a solo unos minutos a pie, y Grace decidió caminar, llevando consigo la carpeta de documentos. Su complejo de apartamentos en el centro de Manhattan, con sus costosos pisos y patios bien cuidados, siempre parecía pacífico y próspero. Pero la imagen perfecta a menudo ocultaba historias lejos de ser perfectas, y la historia de Grace era una de ellas. El apartamento de Jessica la recibió con el aroma de pasteles recién horneados y música agradable. A sus 52 años, Jessica conservaba una mente aguda, un gusto impecable y una franqueza que a veces rozaba la falta de tacto, pero siempre sincera. Después de 20 años como abogada corporativa, se había pasado al sector inmobiliario, bromeando con que prefería tratar con casas que con personas. Te ves fatal,
dijo Jessica mientras dejaba entrar a Grace. Siempre sabes cómo animar a la gente, sonrió Grace irónicamente. Puso sobre la mesa el testamento que había encontrado y todos los datos que había recopilado. Jessica escuchó en silencio, asintiendo o frunciendo el ceño de vez en cuando. Cuando Grace terminó, su amiga se quedó mirando por la ventana durante un largo rato, golpeando la copa de vino con la uña. Siempre pensé que Steven era un arrogante, dijo finalmente Jessica. Pero que fuera tan estúpido como para guardar el testamento en casa, en su escritorio. Sacudió la cabeza. Bueno, ahora no es momento de discutir su inteligencia. Mejor analicemos tu situación. Jessica tomó una hoja de papel y comenzó a anotar los puntos principales. Bien, según la ley, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen por la mitad en un divorcio, si no hay un acuerdo prenupcial, comenzó, escribiendo las palabras con cuidado. El testamento solo entra en vigor después de la muerte, así que mientras Steven esté vivo, no tiene valor legal. Pero está claro que se está preparando para algo, la interrumpió Grace. Estos cambios en la titularidad de las propiedades, la reducción de las contribuciones al presupuesto común. Exactamente, asintió Jessica. Y tú también deberías prepararte. Miró atentamente a su amiga. ¿Quieres salvar el matrimonio o simplemente conseguir un reparto justo de los bienes? Grace se quedó pensativa. 3 días atrás, la respuesta habría sido obvia, salvar la familia a toda costa. Pero ahora, al darse cuenta de la magnitud de la traición y de cómo su marido planeaba metódicamente dejarla sin nada, ya no dudaba. Quiero justicia, dijo Grace con determinación, y quiero estar segura de que después de 12 años de matrimonio no me echarán a la calle. Jessica asintió con aprobación. Entonces, necesitamos recopilar la mayor cantidad de información posible. Me preocupa especialmente la mención de Chloe en el testamento. ¿Qué sabes de ella? No mucho, se encogió de hombros Grace. Dirige el departamento de desarrollo en la empresa de Steven. Tiene 34 años. Ambiciosa, segura de sí misma, a juzgar por sus redes sociales. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando con Steven? Unos 5 años. Pero estoy segura de que su romance lleva unos 6 meses. Jessica sacudió la cabeza pensativamente. Quizás, pero podría ser incluso más tiempo. Esas relaciones a menudo comienzan con proyectos de trabajo, se convierten en amistad y luego en algo más. Y a menudo, esto no sucede por casualidad. Por lo general, esas personas tienen un cálculo claro. ¿Crees que quiere su dinero? Aún no lo sé. Pero el hecho de que le haya legado el control de la empresa y la casa dice mucho. No parece una aventura pasajera. Más bien, es una estrategia cuidadosamente planeada. Grace sintió una oleada de ira. Siempre racional, estaba acostumbrada a confiar en los hechos, no en las emociones, pero ahora quería gritar, romper platos, llamar a esa Chloe y decirle todo lo que pensaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó Grace, conteniendo sus emociones. En primer lugar, sigue recopilando información, respondió Jessica con calma. Necesitamos entender la magnitud del problema. Me preocupa especialmente la mención de la cuenta de $50,000 que planea dejarte. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Por qué exactamente 50,000, si la empresa vale cientos de veces más? Grace asintió. Realmente necesitaba verificar todas las cuentas bancarias, inversiones y activos. En segundo lugar, continuó Jessica, necesitas un buen abogado de familia. Te daré contactos, pero por ahora no tomes ninguna medida. Solo prepárate. ¿Y los impuestos?, preguntó Grace. Si estás sacando dinero de la empresa o abriendo cuentas en el extranjero, ahí es donde entras tú, sonrió Jessica. Usa tus conocimientos profesionales. Si está violando la ley fiscal, eso puede convertirse en tu as en la manga. Cuando Grace regresó a casa, ya había oscurecido. La conversación con Jessica había aclarado muchos detalles legales, pero también había añadido nuevas preguntas. Se sentó inmediatamente frente a la computadora y comenzó un análisis más detallado de sus finanzas.
La revisión de sus carteras de inversión conjuntas mostró que en los últimos 6 meses, Steven había vendido una parte significativa de las acciones que les pertenecían a ambos. El dinero no había llegado a su cuenta conjunta, lo que significaba que había sido desviado a otro lugar. Grace revisó los documentos de la hipoteca del apartamento y descubrió que, 3 meses atrás, Steven, sin su conocimiento, había refinanciado el préstamo poniendo como garantía su vivienda conjunta, aumentando la deuda en casi $250,000. Su firma aparecía en los documentos, confirmando su consentimiento para la transacción, aunque Grace estaba segura de que nunca había firmado nada parecido. Al mirar más de cerca, se dio cuenta con horror de que la firma había sido falsificada. El corazón de Grace latió más rápido. Esto ya no era solo una traición. Se trataba de un fraude financiero. Falsificación de firmas en documentos. Un delito grave. El teléfono sonó, haciéndola sobresaltar. En la pantalla apareció el nombre de su marido. Hola, querida. Su voz sonaba despreocupada. ¿Cómo te fue el día? Tranquilo, mintió Grace, tratando de que su voz sonara natural. ¿Cómo va la conferencia? Genial. La presentación fue fantástica. Chloe estuvo brillante. Los inversores están encantados. Ni siquiera intentaba ocultar la presencia de ella. Pronunciaba el nombre con tanta calma, como si se tratara de una colega cualquiera y no de la mujer a la que planeaba entregarle su casa y su empresa. Me alegro de oírlo, dijo Grace. Debes estar cansado. No te entretengo. Sí, el día ha sido muy intenso. Mañana hay más reuniones. Bostezó. Te quiero. Buenas noches. Yo también te quiero, respondió Grace mecánicamente, sintiendo la amargura de su propia mentira. Después de colgar, se quedó sentada un largo rato, mirando la pantalla de la computadora, los documentos de refinanciación de la hipoteca. Cada nuevo detalle hacía que el panorama fuera más sombrío. No era un capricho repentino, sino un plan premeditado para apartarla de los bienes familiares. A la mañana siguiente, Grace fue al banco y, utilizando un poder notarial que el propio Steven le había otorgado en su día para simplificar la contabilidad fiscal, solicitó un extracto completo de sus cuentas del último año. Esos datos debían llegarle a su correo electrónico en un plazo de 24 horas. Luego, contactó a la abogada que Jessica le había recomendado, Catherine Walls, especializada en procesos de divorcio complicados. Catherine aceptó recibirla al día siguiente. Traiga todos los documentos que tenga, dijo. Especialmente los que se refieren a sus activos conjuntos, inversiones e inmuebles. Mientras Grace esperaba el extracto del banco, decidió investigar más a fondo a Chloe Vance y su papel en la empresa de Steven. En el sitio web oficial de Innovatech Solutions había una página dedicada al equipo directivo. La foto de Chloe estaba justo después de la de Steven y el director financiero. Su biografía indicaba que se había unido a la empresa hacía 5 años y se había convertido en una figura clave en el desarrollo de nuevas direcciones estratégicas. El informe anual público de la empresa mostraba que, en los últimos 2 años, el departamento de desarrollo bajo la dirección de Chloe había aumentado la base de clientes en un 40%. Era un resultado impresionante. Quizás Steven la valoraba no solo por su atractivo físico, sino también por su visión para los negocios. La situación se complicaba. Si Chloe fuera simplemente una joven amante que había cautivado a un hombre de mediana edad aburrido, Grace podría haber esperado que el capricho pasara pronto. Pero una mujer inteligente y exitosa que desempeñaba un papel importante en la empresa era una rival seria. Por la tarde, llegaron los extractos bancarios. Grace se sumergió en el análisis de los datos, registrando cada transacción inusual. Descubrió transferencias regulares de grandes sumas a una cuenta que no conocía, abierta a nombre de Steven en otro banco hacía unos 8 meses. Aún más alarmantes fueron 3 importantes transferencias internacionales al extranjero. El dinero iba a las Islas Caimán, a una empresa llamada Vista Holdings Limited, de cuya existencia Grace no sabía nada. Introdujo el nombre de la empresa en un buscador, pero la información era extremadamente escasa.
La empresa había sido registrada en las Islas Caimán hacía unos 6 meses, sin que se especificaran los propietarios y con una única dirección, un apartado de correos. Grace frunció el ceño. Su experiencia profesional le decía que ese tipo de empresas a menudo se creaban para minimizar impuestos o para ocultar activos. A veces era legal, a veces no. Pero una cosa estaba clara, Steven estaba transfiriendo grandes sumas de dinero al extranjero sin decirle una palabra. Grace decidió verificar su suposición. Conservaba el acceso a una base de datos de pago que usaba en su trabajo para verificar a los socios comerciales y a las empresas internacionales de sus clientes. Al introducir el nombre Vista Holdings Limited, obtuvo un breve extracto. Según los datos del informe, los propietarios de la empresa eran Stanislav Miller y Angelina Pletniova. Lo que vio le cortó la respiración a Grace. Ahora ya no se trataba solo de un romance o de planes de futuro. Steven y Chloe eran copropietarios de una empresa offshore y transferían activamente allí dinero que, por ley, también le pertenecía a Grace como esposa. Se reclinó en la silla, sintiendo cómo la sangre le pulsaba en las sienes. Cada nuevo descubrimiento hacía que el panorama fuera cada vez más amenazador. Steven no solo planeaba dejarla, sino que estaba desviando metódicamente los bienes comunes, preparándose para el momento de anunciar el divorcio. Grace marcó el número de Jessica. Tenías razón, dijo tan pronto como su amiga contestó. No es una historia espontánea, sino un plan cuidadosamente preparado. Registraron juntos una empresa en las Caimán y han estado transfiriendo nuestro dinero allí. Eso ya es serio, suspiró Jessica. ¿Estás segura? Absolutamente. Tengo en mis manos los extractos bancarios y los datos del registro de la empresa. Esto cambia la situación. La voz de Jessica se volvió severa. Ahora tenemos pruebas sólidas de que Steven está desviando activos conjuntos. Es un argumento de peso en un tribunal para el reparto de bienes. Grace se sintió decidida. Ahora tenía información. Sabía a qué se enfrentaba y no iba a permitir que su marido y su amante la dejaran sin nada después de 12 años de matrimonio. Mañana me reúno con la abogada, dijo. Y pienso luchar. Así se hace, aprobó Jessica. Recuerda, ahora tienes la ventaja. Ellos no saben que estás al tanto de sus planes. A la mañana siguiente, la ausencia de Steven era palpable. Grace estaba sentada en la mesa de la cocina, estudiando las impresiones de las transferencias a la empresa offshore. A mediodía tenía cita con la abogada, Catherine Walsh, pero necesitaba pruebas más contundentes de las intenciones de su marido y su amante. Las sospechas y las pruebas circunstanciales eran un buen comienzo, pero claramente insuficientes para un tribunal. Tamborileó nerviosamente los dedos sobre la mesa, reflexionando sobre su próximo paso. El tiempo jugaba en su contra. Mañana regresaba Steven, y sus oportunidades para recopilar información se reducirían drásticamente. La mirada de Grace se posó en una fotografía sobre la cómoda. Ella y su hermano mayor, Kyle, 3 años atrás, de pesca, sonriendo con una trucha recién pescada en las manos. Kyle, que trabajaba como especialista en ciberseguridad en una gran empresa tecnológica, siempre había protegido a su hermana pequeña desde la infancia y ahora ella necesitaba su ayuda más que nunca. Grace cogió el teléfono y marcó el número de su hermano. Gracie, qué sorpresa. Normalmente llamas los fines de semana, respondió Kyle alegremente. Hola, Kawaii. Su voz tembló ligeramente, y se dio cuenta de que no podría fingir que todo estaba bien. Necesito tu ayuda. Es urgente. ¿Qué ha pasado? La voz de su hermano se volvió seria de inmediato. Es complicado de explicar por teléfono. ¿Puedes venir? Estaré allí en 1 hora, respondió Kyle sin dudar. Aguanta, hermanita. Exactamente 58 minutos después, su coche se detuvo frente a la casa. Kyle era un hombre alto y de hombros anchos, con el pelo castaño largo recogido en una coleta desordenada y unos penetrantes ojos grises, iguales a los de Grace. A pesar de la diferencia de 5 años, se parecían. Grace abrió la puerta y su hermano la abrazó con fuerza. ¿Qué ha hecho ese idiota?, preguntó él directamente. ¿Cómo sabes que es por Steven?,
sonrió débilmente Grace. Nunca me fié de los tipos con barbas perfectamente recortadas, se encogió de hombros Kyle. Venga, cuéntame qué ha pasado. Fueron a la sala de estar, y Grace le contó a su hermano en detalle todo lo que había descubierto en los últimos 2 días, el testamento, la historia con Choe Vance, la empresa en las Caimán y la firma falsificada en los documentos de la hipoteca. Con cada nuevo dato, el rostro de Kyle se ensombrecía más. Siempre pensé que era un tipo turbio, masculló en voz baja cuando su hermana terminó de hablar. Pero ni yo esperaba esto de él. Necesito pruebas de sus intenciones, dijo Grace. Los documentos que he encontrado solo demuestran que algo sospechoso está ocurriendo, pero no revelan todo el panorama. Necesito saber qué han planeado exactamente y cuándo. Kyle se frotó la barbilla pensativamente. ¿Quieres que piratee su correo electrónico?, preguntó sin rodeos. Grace dudó. Toda su vida había respetado la ley, y la sola idea de infringirla, incluso para proteger sus propios intereses, le resultaba desagradable. No lo sé, admitió sinceramente. Es ilegal, ¿verdad? Técnicamente, sí, asintió Kyle. Pero nadie sabrá de dónde sacaste la información, añadió con una leve sonrisa. Grace respiró hondo, sopesando los pros y los contras. Nunca pensó que se encontraría ante la disyuntiva de cumplir estrictamente la ley o proteger lo que por derecho le pertenecía. De acuerdo, se decidió finalmente. Haz lo que tengas que hacer. Kyle asintió en silencio, sacó su portátil y se puso a trabajar. Grace observó cómo sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, ejecutando programas de cuya existencia ella ni siquiera sospechaba. ¿Alguna idea de qué contraseñas podría usar?, preguntó su hermano. Grace se quedó pensando. En 12 años de vida en común, había llegado a conocer muchos pequeños detalles que ahora podrían ser útiles. Su cumpleaños es el 15 de julio. A veces lo combinaba con la fecha de nuestra boda, el 24 de agosto. Su primer perro se llamaba Gerda, enumeró. Kyle introducía los datos en algún programa. Genial, empezaremos por ahí. Intentaré también saltarme la autenticación de 2 factores, si la tiene. Esto llevará un tiempo. Mientras su hermano trabajaba, Grace preparó café e intentó ordenar sus pensamientos antes de la reunión con la abogada. 40 minutos después, se oyó una exclamación desde el estudio. Listo. Su correo corporativo no estaba tan protegido como debería estar el de un director general de una empresa tecnológica. Grace se apresuró a entrar en el estudio. En la pantalla estaba abierto el correo de Steven con cientos de mensajes sin leer. Busquemos los correos de Choe Vance, dijo Grace, mirando por encima del hombro de su hermano. Especialmente los personales. Kyle introdujo el nombre de Choe en la búsqueda y filtró los resultados. Aparecieron docenas de mensajes. Empecemos por la correspondencia personal, decidió, ordenando los correos por fecha. Los primeros mensajes eran puramente laborales, informes, presentaciones, discusiones de proyectos, pero pronto el tono de la correspondencia cambió drásticamente. No puedo esperar a esta noche, te echo de menos. El hotel fue maravilloso. Frases como esta empezaron a aparecer cada vez más a menudo entre las líneas de trabajo. Aquí, señaló Kyle un correo con el asunto nuestros planes. Parecía prometedor. Abrió el correo, enviado por Choe 2 meses atrás. Steven, he hablado de nuestro plan con el abogado. Dice que el esquema a través de las Caimán es perfecto para nuestros propósitos, sin consecuencias fiscales y con total confidencialidad. Para cuando presentes la demanda de divorcio, los activos principales ya estarán a salvo. Vista Holdings será nuestro refugio seguro. En cuanto a la empresa, la transferencia gradual del paquete de control en pequeñas transacciones evitará levantar sospechas. Tu mujer no sospechará nada hasta que sea demasiado tarde. Sé cuidadoso, sin señales evidentes, sin movimientos bruscos. En 6 meses seremos libres y empezaremos una nueva vida. Con amor, Choe. Grace leyó el correo, y cada palabra le dolía. No eran solo sospechas o conjeturas, sino un plan real, diseñado para despojarla de todo a lo que tenía pleno derecho.
Miserable, susurró. Canalla, exclamó Cahill al mismo tiempo. Lo planeó todo meticulosamente, y esa mujer simplemente le está ayudando a robarte. Grace siguió leyendo la correspondencia en silencio. En correos posteriores, Steven y Chloe discutían los detalles de su plan. Se mencionaba a un tal Isaac Roth, al parecer, un abogado especializado en situaciones delicadas como esta. Se especificaban fechas, sumas y estrategias. En uno de los últimos correos, Steven escribía: las invitaciones para la fiesta de la empresa ya se han enviado. Es probable que Grace no venga. Últimamente rara vez asiste a esos eventos. Pero incluso si aparece, seremos cuidadosos. Ya falta poco, cariño. Pronto no tendremos que escondernos. ¿Fiesta de la empresa? Cahill miró interrogativamente a su hermana. ¿Sabes de qué habla? Grace asintió, recordando que efectivamente esa noche debía celebrarse la reunión anual de clientes y socios de Innovatec en un hotel de los Catskills. Steven lo mencionó antes de irse, pero le dije que estaba ocupada y que probablemente no iría. Normalmente esos eventos son aburridos y me los salto. Cahill sonrió con picardía. Pero hoy sí que irás, ¿verdad? Grace lo pensó un momento. Era una oportunidad para ver a Steven y a Chloe juntos, observarlos y, quizás, descubrir algo importante. Sí, iré, respondió con firmeza. Genial. Cahill se volvió de nuevo hacia la pantalla. Guardemos toda la correspondencia y busquemos más pruebas. Cuantas más, mejor. Las 2 horas siguientes las pasaron revisando metódicamente el correo de Steven, guardando todo lo útil, la correspondencia con Chloe e Isaac Roth, los documentos de registro de la empresa offshore. Las transferencias bancarias. El panorama general de la conspiración se volvía cada vez más claro y alarmante. A mediodía, Grace fue a reunirse con la abogada, llevando consigo copias de los documentos más importantes. Catherine Walsh resultó ser una mujer de baja estatura con una mirada penetrante y un carácter decidido. Escuchó atentamente la historia de Grace, examinó los documentos y asintió con aprobación. Tiene una posición muy fuerte, concluyó la abogada. El intento de desviar activos antes del divorcio, la falsificación de firmas, la empresa offshore, todo esto son argumentos serios en un tribunal. A los jueces no les gusta nada cuando uno de los cónyuges intenta engañar al otro en el reparto de bienes. ¿Qué me aconseja?, preguntó Grace. Por ahora no haga nada, siga recopilando información. Prepararé todos los documentos necesarios para que podamos reaccionar rápidamente, pero es mejor esperar a que él dé el primer paso. Deje que él presente la demanda de divorcio. Eso nos dará una ventaja táctica. Si continúa desviando fondos, presentaremos rápidamente una solicitud al tribunal para que se tomen medidas cautelares y se embarguen los bienes y las cuentas. Pero por ahora, no revele que lo sabe todo. Al volver a casa, Grace se enteró por Cahill de que había encontrado más pruebas. Planean anunciar el divorcio en 2 semanas, justo después de cerrar un gran acuerdo con un inversor, informó, mostrándole otro correo. Steven escribe que el momento será ideal. La empresa estará en su valor máximo, y los activos principales ya estarán a salvo. Grace asintió con calma. Ahora, conociendo los planes del enemigo, el miedo dio paso a una fría determinación. Gracias, Kawaii. Has ayudado mucho. ¿Qué harás ahora?, preguntó su hermano, cerrando el portátil. Primero iré a la fiesta de la empresa y veré a esa Chloe en persona, y luego desarrollaré mi propia estrategia. Ella también sabía planificar. Por la noche, Grace se preparó meticulosamente para la fiesta corporativa. Eligió un elegante vestido negro que realzaba su esbelta figura, se maquilló con esmero y se peinó con ondas suaves. Al mirarse en el espejo, Grace notó inesperadamente que parecía más joven y segura de sí misma de lo habitual. Quizás, la conciencia de la traición de Steven la había liberado de las ilusiones que la habían atado durante años. La recepción se celebraba en uno de los prestigiosos hoteles de los Catskills. El viaje por la autopista duró casi 2 horas, y durante todo el camino Grace se preparó mentalmente para el encuentro. Tras aparcar en el amplio estacionamiento del complejo,
Se detuvo un momento ante la entrada, ordenando sus pensamientos. Tenía que interpretar el papel de la esposa que no sospechaba nada, sonreír, socializar, pero al mismo tiempo observar atentamente. En el espacioso vestíbulo del hotel ya se habían reunido unos 100 invitados, clientes, socios, empleados de Innovatec con sus cónyuges. Grace tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba y se puso a buscar a Steven. Él estaba en un rincón lejano del salón, rodeado de un grupo de hombres serios con trajes de negocios, claramente inversores potenciales. A su lado, un poco más cerca de lo que dictan las relaciones profesionales, se encontraba una mujer pelirroja con un vestido esmeralda. Chloe Vance resultó ser exactamente como Grace la había imaginado. Brillante, segura de sí misma, con una mente aguda reflejada en sus vivaces ojos verdes. Grace se dirigió directamente hacia ellos, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Steven la vio a pocos pasos de distancia, y su sonrisa vaciló por un instante, pero enseguida se hizo aún más amplia. Grace, exclamó con fingida sorpresa. No pensé que vendrías. Decidí darte una sorpresa, sonrió ella, dándole un beso en la mejilla. Ya sabes cuánto me gustan tus fiestas de empresa. Era mentira. Odiaba ese tipo de eventos, y Steven lo sabía perfectamente. La fugaz confusión en su rostro se ocultó rápidamente tras una sonrisa profesional. Señores, les presento a mi esposa, Grace, se dirigió a los inversores. Y esta es Chloe Vance, nuestra jefa del departamento de desarrollo, de quien ya les he hablado. Chloe le tendió la mano, y Grace no pudo evitar notar su manicura impecable y la seguridad de su gesto. Encantada de conocerte por fin, Grace. Steven me ha hablado mucho de ti. Su apretón de manos fue firme, y su mirada, abierta y atenta. Ni una pizca de vergüenza o incomodidad. Igualmente, respondió Grace, conteniendo una sonrisa. Yo también he oído hablar mucho de ti. Steven menciona a menudo tus éxitos profesionales. Por un momento, la tensión flotó entre ellas, como una cuerda fina y tensa. Chloe fue la primera en sonreír, mostrando unos dientes perfectos. Espero que solo cosas buenas. Hacemos un gran equipo. No lo dudo, asintió Grace, tomando un sorbo de champán. La conversación derivó suavemente hacia temas de negocios. Los inversores discutían las perspectivas de Innovatec. Steven hablaba de los planes de desarrollo, y Chloe lo complementaba con datos precisos y pronósticos. Realmente parecían un equipo, terminando las frases del otro, intercambiando miradas de complicidad y apoyando las ideas de su compañero. Grace los observaba atentamente, notando detalles que antes habría pasado por alto, como Steven tocaba ligeramente la mano de Chloe al cederle la palabra, como ella se inclinaba hacia él para decirle algo en voz baja. Sus sonrisas sincronizadas, sus bromas privadas, comprensibles solo para ellos. Todo sucedía delante de sus narices, pero estaba hábilmente disfrazado de relación profesional. Los demás o no se daban cuenta o preferían no hacerlo. Chloe, le enseñas a Grace nuestra nueva presentación, propuso de repente Steven. Necesito hablar algo con el señor Chan a solas. Por supuesto, asintió Chloe. Grace, pasemos a la pequeña sala de conferencias, allí estaremos más tranquilas. Al quedarse a solas con la amante de su marido, Grace sintió una descarga de adrenalina. Era una oportunidad para conocer mejor a su rival. Y bien, comenzó cuando se alejaron del grupo principal. ¿Llevas mucho tiempo trabajando con Steven? Casi 5 años, respondió Chloe, guiándola por el pasillo. Llegué a Innovatec cuando la empresa estaba en pleno crecimiento. Fueron tiempos emocionantes. Me lo imagino, asintió Grace. Steven sabe cómo entusiasmar a la gente con sus ideas. Oh, sí. Los ojos de Chloe brillaron con un fuego que era difícil confundir con otra cosa que no fuera pasión. Es un verdadero visionario, pero necesita a alguien capaz de convertir sus ideas en realidad. Alguien con un pensamiento práctico. Alguien como tú, precisó Grace. Exacto, sonrió Chloe ampliamente. Nos complementamos perfectamente. Entraron en una pequeña sala de conferencias.
Chloe encendió el proyector y comenzó la presentación de los nuevos proyectos de Innovatec. Hablaba con entusiasmo, con competencia, demostrando un profundo conocimiento del negocio. Grace escuchaba sin mucho interés, mucho más concentrada en la propia Chloe. No era una mujer superficial en busca de dinero, como había supuesto al principio, sino una persona inteligente, profesional y decidida. Eso era precisamente lo que la hacía especialmente peligrosa. Impresionante, dijo Grace sinceramente cuando terminó la presentación. Ahora entiendo por qué Steven valora tanto tu contribución a la empresa. Gracias. Chloe apagó el proyector. Hace tiempo que quería hablar contigo. Steven me ha hablado mucho de ti. De verdad, Grace levantó una ceja sorprendida. ¿Y qué te ha dicho? Que al principio fuiste su apoyo, y que sin ti, la empresa Innovatec simplemente no existiría. Chloe hizo una pausa. Dijo que te debe mucho. En sus palabras había una extraña mezcla de respeto y condescendencia, como si estuviera rindiendo homenaje a una predecesora venerable pero ya obsoleta. Qué amable por su parte recordarlo, respondió Grace secamente. Chloe la miró fijamente, inclinando ligeramente la cabeza. No te pareces mucho a la mujer que él describía. ¿Y cómo me describía? Más tradicional, casera, quizás. Chloe hizo un gesto vago con la mano. Pareces más fuerte de lo que esperaba. Grace sonrió, sintiendo una extraña satisfacción por la confusión de Chloe. La gente suele subestimar a los asesores financieros. Parecemos aburridos, pero en realidad somos muy detallistas y extremadamente tenaces cuando se trata de proteger los intereses de nuestros clientes. Pronunció la última frase con énfasis, observando atentamente la reacción de su interlocutora. En la mirada de Chloe brilló una chispa de cautela, pero desapareció rápidamente. Cualidades útiles, asintió Chloe. Creo que es hora de volver con los invitados. Steven probablemente ya nos esté buscando. Al regresar al salón principal, vieron a Steven mirando a su alrededor con preocupación. Al verlas juntas, se detuvo un momento y luego se dirigió rápidamente hacia ellas. Ahí estáis, su voz sonó más alta de lo normal. Espero que hayáis congeniado. Oh, sí, sonrió Grace. Hemos tenido una conversación muy instructiva. El resto de la velada transcurrió en un extraño triángulo de tensión. Steven estaba claramente nervioso, observando la interacción entre su esposa y su amante. Chloe mantenía una estricta máscara profesional, mientras que Grace captaba atentamente cada movimiento, cada mirada y cada frase. Cuando llegó el momento de irse, Steven se ofreció a acompañar a Grace al coche. No hace falta, se negó ella. Todavía tienes asuntos con los inversores. ¿Puedo ir sola? ¿Segura? En su voz se mezclaban la ansiedad y un alivio mal disimulado. Absolutamente. Le dio un beso en la mejilla, sintiendo repugnancia por su propio gesto. Nos vemos mañana cuando vuelvas. Al salir al aire fresco de la noche, Grace respiró hondo, sintiendo como la tensión de las últimas horas se disipaba gradualmente. Se sentó en el coche, pero no arrancó el motor de inmediato. Sacó el teléfono y le escribió un mensaje a Kyle. Los he visto juntos. Ahora sé exactamente con quién estoy tratando. Hay poco tiempo. Mañana tengo que terminar de preparar el plan. Tras enviar el mensaje, se reclinó en el asiento y miró el cielo estrellado a través del parabrisas. Le esperaba un largo viaje de vuelta a Nueva York, pero Grace se sentía segura y tranquila. Los acontecimientos se desarrollaban rápidamente y ella necesitaba estar siempre un paso por delante. Steven y Chloe aún no sabían que su plan cuidadosamente elaborado había sido descubierto y Grace planeaba aprovechar al máximo esa ventaja. El último día antes del regreso de Steven comenzó para Grace con una llamada telefónica. Escuchó la voz del contestador automático. Ha llamado al abogado fiscalista Alex Chen. En este momento no puedo atender su llamada. Grace tamborileó nerviosamente los dedos sobre la mesa. Alex era un antiguo socio con el que había colaborado en varias ocasiones en asuntos fiscales complejos de sus clientes. Se especializaba en la investigación de fraudes fiscales y podría aconsejarle sobre cómo actuar en la situación actual.
Alex, soy Grace Miller, dijo después de la señal. Necesito tu consejo sobre un asunto personal. Por favor, devuélveme la llamada en cuanto puedas. Es bastante urgente. Colgó y abrió su computadora portátil. La noche anterior, después de volver del evento corporativo, Grace no pudo dormir, sistematizando toda la información que tenía. Ahora tenía ante sí un documento con una cronología de las acciones sospechosas de Steven, extractos de cuentas, copias de la correspondencia y notas sobre los aspectos legales de la situación. La mirada de Grace se detuvo en la última línea. Steven regresa mañana por la noche, planea salir para estar en casa sobre las 9 de la noche. Solo quedaba un día para prepararse para la inevitable confrontación. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Grace, soy Alex. Recibí tu mensaje. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito un consejo. Respiró hondo. Situación hipotética. Si mi marido intenta desviar activos conjuntos antes del divorcio, ¿qué opciones de protección tengo? Hubo una breve pausa. ¿Es realmente una situación hipotética?, preguntó Alex con cautela. Supongamos que sí, por ahora, respondió Grace. Solo quiero conocer mis derechos y posibles acciones. Entiendo, respondió Alex con empatía. Entonces, lo primero es documentar todas las operaciones sospechosas, extractos bancarios, transferencias inusuales, apertura de nuevas cuentas, todo lo que parezca anormal desde el punto de vista financiero. Ya está hecho, respondió Grace de inmediato. Excelente. En segundo lugar, elabora una lista completa de los bienes comunes, inmuebles, inversiones, ahorros para la jubilación, obras de arte y cualquier otro activo de valor. Grace anotó los consejos de Alex sobre estrategias para proteger los intereses financieros en un divorcio. Discutieron los ahorros para la jubilación, la división de activos corporativos y las consecuencias fiscales de diferentes escenarios. Hay otro punto importante, añadió Alex hacia el final de la conversación. Si tu marido realmente está desviando dinero a través de paraísos fiscales, como supones, podría haber serias consecuencias fiscales. Las autoridades fiscales son muy estrictas con este tipo de esquemas. Lo sé, dijo Grace pensativamente. Eso podría ser mías en la manga. Tras finalizar la conversación con Alex, contactó a la abogada Catherine Walls, con quien se había reunido el día anterior. Discutieron los detalles de la próxima conversación con Steven y los posibles escenarios. Recuerde, su objetivo no es acorralarlo, sino convencerlo de que un reparto justo de los activos es beneficioso para todas las partes, le recordó Catherine. Use la información sobre los paraísos fiscales y las irregularidades fiscales como último recurso, no como primer argumento. Para el mediodía, Grace había terminado sus preparativos. Se aseguró de que su teléfono tuviera activada la grabación de llamadas y decidió que, por el momento, no se lo diría a Steven. El resto del tiempo lo dedicó a estudiar los documentos que Kyle había encontrado en el correo electrónico de su marido, prestando especial atención a los detalles del esquema offshore y al papel de Chloe en esta historia. A juzgar por la correspondencia, fue Chloe quien propuso utilizar la empresa en las Caimán y quien le presentó a Steven al abogado, Isaac Roth. Hacia la tarde, recibió una llamada inesperada. Grace. La voz de Steven sonaba animada. La última reunión se canceló, así que decidí volver antes. Ya estoy de camino, llegaré en unas 3 horas. Oh, trató de ocultar su sorpresa. Pensé que llegarías tarde por la noche. Te echaba de menos, decidí no posponer el regreso, respondió él con ligereza. Yo también, mintió ella. Te estaré esperando. Al colgar, Grace sintió cómo se aceleraba su corazón. El plan tenía que cambiar sobre la marcha. Contaba con un día entero más de preparación, pero quizás así era mejor. Menos tiempo para dudas y miedos. Grace llamó a Kyle y le informó de que Steven volvía antes. ¿Estás lista para la conversación?, preguntó su hermano. Creo que sí, respondió ella. He preparado todos los documentos y he configurado la grabación en el teléfono. Tengo claro lo que quiero decir. ¿Quieres que vaya? Puedo estar allí en 1 hora, propuso Kyle. Grace lo pensó.
La presencia de su hermano podría darle confianza, pero también podría provocar una reacción más agresiva por parte de Steven. No, me las arreglaré sola. Pero mantente localizable, ¿vale? Por supuesto. Llama en cualquier momento, respondió Kyle seriamente. Y recuerda, pase lo que pase, no está sola. El tiempo que quedaba antes de la llegada de su marido, Grace lo dedicó a ordenar cuidadosamente los documentos y a ensayar mentalmente la conversación. Decidió no montar una escena de inmediato, sino dejar que Steven se relajara y se sintiera seguro, revelándole gradualmente lo que sabía. El sonido de la puerta principal abriéndose la hizo sobresaltar. Respirando hondo y enderezando la espalda, Grace se dirigió al vestíbulo para recibir a su marido. Steven entró con una amplia sonrisa y un ramo de sus peonías favoritas. Un gesto que antes la habría conmovido, ahora le parecía falso y calculado. Hola, cariño. La besó en la mejilla. ¿Cómo has estado sin mí? Productivamente, respondió Grace, aceptando las flores. ¿Has vuelto antes? ¿Ha pasado algo? Nada especial, se encogió de hombros Steven, quitándose la chaqueta. La última reunión se canceló y decidí no perder el tiempo. Además, le guiñó un ojo, te echaba de menos. Grace sonrió y se dirigió a la cocina para poner las flores en un jarrón. Steven la siguió, observando con cierta sorpresa sus movimientos tranquilos y metódicos. Estás, diferente, notó, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Pasó algo mientras no estaba? ¿Por qué lo dices? Se volvió hacia él, sosteniendo el jarrón. No sé, es una sensación. Pareces más, concentrada. Quizás. Grace puso el jarrón sobre la mesa. He estado pensando mucho estos últimos días. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, nuestro matrimonio, nuestro futuro. Lo miró fijamente. Sobre la empresa Innovatec. Algo en su voz hizo que Steven se tensara. Su sonrisa se desvaneció un poco. Suena serio. Intentó bromear. Espero que no sea nada malo. Depende de cómo se mire, Grace señaló la mesa. Sentémonos, tenemos que hablar. Steven se sentó en una silla con aire inseguro. Su rostro expresaba ansiedad y confusión. Me estás asustando, Grace. ¿Qué ha pasado? Ella se sentó frente a él, con las manos sobre la mesa, sintiendo cómo se aceleraba su pulso pero manteniendo la calma en apariencia. Steven, he visto el testamento, dijo sin rodeos. Su rostro se quedó paralizado. La miró por un segundo con una expresión impenetrable, luego intentó fingir sorpresa. ¿Qué testamento? El que está en el cajón cerrado de tu escritorio, continuó Grace con calma. Ese en el que le dejas el control de Innovatec y nuestra casa a Chloe Vance. Steven palideció, sus manos sobre la mesa se cerraron en puños. ¿Has estado hurgando en mis cosas? Su voz se volvió más grave. En ella sonaron notas de ira. Buscaba los documentos para la declaración de impuestos, como tú mismo dijiste, respondió Grace tranquilamente. Pero no solo encontré eso, sino también los documentos de la empresa Offshore Vista Holdings Limited en las Caimán, registrada a tu nombre y al de Chloe. Steven guardó silencio, evaluando la situación. La sorpresa inicial dio paso a una expresión calculadora. No es lo que piensas, dijo finalmente. Ah, no, Grace levantó una ceja sorprendida. Entonces explícame por qué creaste en secreto una empresa offshore con otra mujer. ¿Por qué le transferiste grandes sumas de dinero? ¿Por qué redactaste un testamento que, en la práctica, me deshereda? Es complicado. Steven se pasó una mano por el pelo. Son solo estructuras de negocio, optimización fiscal. No lo entenderías. Steven, soy asesora financiera. Grace se permitió una ligera sonrisa. La excusa de, no lo entenderías, no funciona aquí. Él suspiró pesadamente y se reclinó en la silla, cambiando claramente de táctica. Vale, lo admito, creé una empresa offshore. Es una práctica habitual para proteger los activos de los riesgos. ¿Y el testamento? Era solo un borrador. No pensaba legalizarlo ante notario.
Solo por si acaso. ¿Por si acaso? Grace sacudió la cabeza, incrédula. Redactas un testamento en el que le dejas la casa y la empresa a tu amante y dices que es, solo por si acaso. ¿O era tu forma de impresionarla y demostrarle la seriedad de tus intenciones? Chloe no es mi amante, respondió Steven, pero su mirada se desvió inmediatamente a un lado. Es una empleada clave de la que depende el futuro de la empresa. Simplemente quería asegurar la continuidad de la gestión en caso de circunstancias imprevistas. Deja de mentir. La voz de Grace permaneció tranquila, pero adquirió un tono de acero. Vi vuestras fotos. Estuve en la fiesta de la empresa y vi cómo interactuabais. Y lo más importante, leí vuestra correspondencia. Esta confesión conmocionó a Steven más que nada. Se enderezó bruscamente. ¿Pirateaste mi correo? Y eso es ilegal. Posiblemente, asintió Grace. Pero falsificar mi firma en los documentos de la hipoteca también es ilegal. Y también es ilegal ocultar ingresos a Hacienda mediante empresas offshore. Steven guardó silencio, calculando claramente su próximo movimiento. Luego su rostro se suavizó. Su voz adquirió un tono suplicante. Grace, escucha, realmente cometí un error. Sí, tuve una relación con Chloe, fue una estupidez. Pero 12 años de matrimonio no son una broma. Podemos arreglarlo todo, volver a como era antes. Se inclinó sobre la mesa, intentando tomarle la mano, pero ella se apartó. No se trata de tu aventura, Steven. Se trata de que planeabas dejarme sin nada. Tú y Chloe desarrollasteis toda una estrategia para desviar los activos antes del divorcio, para minimizar mi parte, para usar mi propia firma en mi contra. Eso no es un error, es una traición. Lo has entendido todo mal, insistió Steven, pero sus ojos lo delataban. Esos correos no son lo que parecen. Por ejemplo, el correo del 12 de mayo, donde Chloe escribe, para cuando presentes la demanda de divorcio, los activos principales ya estarán a salvo. Grace sacó una impresión y la puso delante de él. Steven recorrió el papel con la mirada. Su rostro se ensombrecía por segundos. No tenías derecho, siseó. Es correspondencia privada. Y tú no tenías derecho a planear cómo engañar a tu propia esposa, replicó Grace. Una esposa que te apoyó cuando tu empresa era solo una idea, que invirtió su propio dinero en nuestro futuro común, que creyó en ti. Por un segundo, la culpa asomó en los ojos de Steven, pero fue rápidamente reemplazada por un cálculo frío. ¿Qué quieres, Grace? ¿Dinero? ¿Chantajearme con estos correos? Quiero justicia, respondió ella con firmeza. Un reparto justo de todo lo que hemos creado juntos. Sin paraísos fiscales, sin activos ocultos, sin manipulaciones. Steven se burló. ¿Y crees que voy a aceptar eso después de que me has espiado, pirateado mi correo y hurgado en mis documentos? No, no creo que aceptes así como así. Grace sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Precisamente por eso estoy grabando nuestra conversación. Y si no llegamos a un acuerdo, las copias de todos los documentos, incluyendo los detalles de tus esquemas offshore, irán directas a Hacienda. El rostro de Steven se contrajo de ira. Es un farol. No lo harás. ¿Por qué no?, preguntó Grace con calma. Soy asesora financiera. Mi reputación depende del cumplimiento de la ley. Si se descubre que sabía de las irregularidades y no lo comuniqué, mi carrera quedará destruida. Así que tengo todas las razones para actuar conforme a la ley. Esto es chantaje. Steven se levantó de un salto. No puedes hacer esto. No es chantaje, replicó Grace, permaneciendo sentada. Es una propuesta para resolver la situación pacíficamente. En lugar de un juicio, donde todo se hará público, incluidos tus esquemas fiscales, podemos llegar a un acuerdo tranquilo. Steven caminaba nerviosamente por la cocina, lanzándole miradas furiosas de vez en cuando. Vas a destruir la empresa, la acusó. Todo lo que he construido. No, Steven, negó Grace con la cabeza. Tú mismo estuviste dispuesto a arriesgar la empresa para engañarme. Yo solo quiero justicia.
Se detuvo, apoyando las manos en la encimera de la cocina. Sus hombros se hundieron. ¿Qué es exactamente lo que quieres?, preguntó en un tono más tranquilo. El 50% del valor de la empresa, en acciones o en dinero, la casa de Greenwich y total transparencia en todas las operaciones financieras del último año, para asegurarme de que todos los activos están contabilizados. Steven resopló. El 50%. ¿Estás loca? No tienes nada que ver con la gestión de la empresa. Pero tengo todo que ver con su creación, replicó Grace tranquilamente. En este país existen regímenes de bienes gananciales. Todo lo adquirido durante el matrimonio se divide por la mitad. Además, sonrió levemente, a diferencia de ti, yo tengo pruebas de tus intentos de ocultar bienes. Cualquier tribunal se pondrá de mi lado. Steven la miró en silencio, sopesando claramente sus opciones. Luego, la expresión de su rostro cambió, volviéndose casi amenazadora. ¿Y si simplemente destruyo todas las pruebas, borro la correspondencia, cierro las cuentas en el extranjero, me deshago de los documentos? ¿Qué te quedará? Copias de todo lo que encontré, respondió Grace con calma. Las tienen mi abogado, mi amiga y mi hermano. Si algo me pasa, ellos saben qué hacer. Era un farol. Las copias de los documentos solo las tenía Kyle, pero Steven no podía saberlo. Lo tenías todo pensado, ¿eh? Había amargura en su voz. Una trampa perfecta. Solo estoy protegiendo lo que me pertenece por derecho, replicó Grace. Lo que tú querías quitarme. Steven se dejó caer pesadamente en la silla, pareciendo de repente cansado y envejecido. Sabes, hubo un tiempo en que de verdad te quise, dijo en voz baja. Al principio, cuando estábamos creando la empresa, eras mi apoyo, mi brújula. ¿Y luego?, preguntó Grace, sorprendida de que sus palabras aún le dolieran. Luego nos convertimos en personas diferentes, se encogió de hombros. Tú seguiste siendo la misma, fiable, predecible, y yo cambié. La empresa creció, las oportunidades se expandieron. Chloe entiende este nuevo mundo, este impulso. Se parece a mí. Es más joven, más ambiciosa y más atractiva, enumeró Grace sin amargura, simplemente constatando los hechos. Pero, ¿es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que podrías traicionarla a ella igual que me traicionaste a mí? Steven guardó silencio, desviando la mirada. De todos modos, continuó Grace, ese ya es tu problema. A mí solo me interesa un reparto justo de los bienes. Aquí están mis condiciones. Sacó un documento preparado de antemano. 50% del valor de la empresa, la casa de Greenwich, transparencia financiera. A cambio, no acudiré a Hacienda con la información sobre tus esquemas offshore. Steven leyó en silencio el texto del documento, sin mostrar la más mínima emoción. Tengo que pensarlo, dijo. ¿Consultarlo con tus abogados? Por supuesto, asintió Grace. Tienes 2 días. Después, entregaré todo el material a Hacienda. ¿De verdad lo harás? Su voz sonaba incrédula. Después de 12 años de matrimonio, ¿vas a destruirme por dinero? No, Steven. Grace lo miró directamente a los ojos. Voy a protegerme de la persona que estaba dispuesta a destruirme por dinero. Ahí está la diferencia. Se levantó de la mesa, indicando que la conversación había terminado. Dormiré en la habitación de invitados, añadió. Y sí, voy a detener la grabación. Grace cogió el teléfono y pulsó la pantalla. Ahora tengo una prueba más de tus intenciones. Steven la miró con una expresión indescifrable, luego se levantó también y se dirigió a la salida de la cocina. Has cambiado, Grace, dijo, deteniéndose en la puerta. No te reconozco. No, Steven, negó ella con la cabeza. Siempre he sido así. Simplemente, nunca me viste como una igual. Cuando él se fue, Grace se dejó caer en la silla y sintió que le temblaban las rodillas. La adrenalina que la había sostenido durante la conversación comenzó a disiparse, dando paso a la debilidad y al agotamiento emocional. Pero al mismo tiempo, sentía también un triunfo.
Había logrado enfrentarse al hombre que planeaba dejarla sin nada y, al parecer, había salido victoriosa. Grace cogió el teléfono, escuchó la grabación de su conversación y envió una copia a Kyle y a su abogada, Catherine Walls. Luego le escribió un breve mensaje a su hermano. La conversación ha tenido lugar. Tiene 2 días para pensarlo. Estoy bien. Kyle respondió casi de inmediato. Estoy orgulloso de ti, hermanita. Avísame si me necesitas. Grace sonrió, sintiendo una oleada de gratitud por el apoyo de su hermano. Le esperaban 2 tensos días de espera por la decisión de Steven. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que controlaba la situación. Por primera vez, no era una víctima, seguía siendo una mujer fuerte y decidida, dispuesta a defender sus derechos. En la habitación de invitados, Grace hizo la cama y se sentó junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad nocturna. 12 años de matrimonio llegaban a su fin. Era doloroso, pero al mismo tiempo, liberador. Independientemente de lo que hiciera Steven, su vida ya nunca sería la misma, y quizás, eso era lo mejor. Los 2 días siguientes en la casa de los Miller transcurrieron en un tenso silencio. Grace y Steven coexistían como fantasmas, evitándose, comunicándose solo cuando era estrictamente necesario. Mientras Grace no estaba en casa, Steven se mudó a la habitación de invitados, dejándole a ella la principal, lo que sorprendió a Grace, un pequeño gesto de respeto que no esperaba. Varias veces notó que Steven hablaba por teléfono en voz baja, encerrado en su estudio. Grace no intentó escuchar, pero supuso que estaba consultando con sus abogados y, posiblemente, con Choe, sopesando sus opciones y riesgos. A la mañana del tercer día, mientras Grace preparaba café, Steven apareció en la puerta de la cocina con aspecto cansado pero decidido. He pensado en tu propuesta y estoy dispuesto a hacer una contraoferta. Grace asintió con calma. Te escucho. El 40% del valor de la empresa en lugar del 50%, la casa de Greenwich, como querías, y total transparencia financiera. Grace removió pensativamente su café, sopesando la propuesta. El 40% seguía siendo una suma muy considerable. Podría aceptarlo, pero su intuición le decía que Steven no estaba diciendo toda la verdad. ¿Y qué hay de las cuentas offshore y el dinero ya desviado? Devolveré el 80%. El 20% ya se ha gastado en gastos operativos. ¿Qué gastos exactamente? Grace levantó una ceja sorprendida. Consultas, servicios legales, gastos de registro. Steven intentó parecer indiferente, pero la tensión lo delataba. ¿Te refieres a los gastos de preparación para dejarme sin nada? Grace se permitió un tono irónico. ¿Y crees que es justo que yo cubra parte de esos gastos? Steven apretó los labios. Esa es mi oferta. O eso, o nada. Tengo que discutir los detalles con mi abogada, respondió Grace. Y quiero ver todos los documentos de las cuentas offshore antes de tomar una decisión. Por supuesto, asintió Steven. Prepararé todo lo necesario, pero necesito una respuesta preliminar hoy. ¿Por qué tanta prisa?, preguntó Grace, observando atentamente su reacción. Steven desvió la mirada. Solo quiero terminar con esto lo antes posible, por el bien de ambos. Grace estaba casi segura de que mentía, pero decidió no insistir. De acuerdo, te daré una respuesta esta noche después de hablar con mi abogada. Steven asintió en silencio y salió de la cocina, dejándola sola con sus pensamientos. Había algo en su comportamiento que la inquietaba. Parecía demasiado dócil, demasiado dispuesto a comprometerse. No era el Steven que ella conocía, acostumbrado a controlarlo todo y a salirse siempre con la suya. Grace llamó inmediatamente a Catherine Walls y concertó una reunión urgente. Luego, contactó a Kyle para pedirle consejo. Claramente está ocultando algo, concluyó Kyle después de escuchar su historia. Su prisa es muy sospechosa. Quizás quiere cerrar el trato antes de que algo salga a la luz. Yo también lo creo, asintió Grace. ¿Pero qué podría estar ocultando? No lo sé, respondió Kyle pensativamente, pero yo revisaría las últimas noticias sobre Innovatec.
Quizás la empresa tenga problemas de los que no quiere informar hasta después de firmar el acuerdo. Era una idea sensata. Después de hablar con su hermano, Grace hizo una pequeña investigación. No encontró nada especialmente alarmante en fuentes abiertas, pero notó que las acciones de Innovatec habían bajado ligeramente en la última semana. No era crítico, pero la tendencia era negativa. La reunión con Catherine Walsh fue productiva. La abogada le aconsejó exigir una auditoría exhaustiva de todas las operaciones financieras de la empresa del último año antes de aceptar cualquier condición. Si tiene prisa, aprovéchalo, recomendó Catherine. Dile que estás dispuesta a aceptar el 40%, pero solo después de una auditoría completa. Si se niega, es que definitivamente oculta algo. Al volver a casa, Grace estaba lista para otra ronda de negociaciones. Sin embargo, en la sala de estar no solo la esperaba Steven. En el sofá, en extremos opuestos, estaban sentados tensamente él y Chloe Vance. ¿Qué está pasando?, preguntó Grace, deteniéndose en la puerta. Necesitamos hablar los tres, respondió Steven. La situación ha cambiado. Grace miró atentamente a Chloe. La mujer pelirroja parecía pálida y angustiada, nada que ver con la imagen que proyectó en la fiesta de la empresa unos días atrás. Os escucho, dijo Grace, sentándose en un sillón frente a ellos y manteniendo la calma en apariencia, aunque por dentro estaba al límite de la tensión. Steven carraspeó. Después de tu ultimátum, tuve que revelarle a Chloe algunos detalles de nuestra estrategia financiera que ella no conocía. Que yo no conocía, repitió Chloe bruscamente con ira apenas contenida. Por ejemplo, que usaste mi firma en documentos relacionados con fraudes fiscales. Grace desvió la mirada de Chloe a Steven. ¿Falsificaste su firma? No, se apresuró a negar Steven. Chloe firmó los documentos ella misma. Simplemente no le conté todos los matices. Me aseguró que eran esquemas corporativos estándar de optimización, continuó Chloe, mirando directamente a Grace. Pero después de hablar contigo, admitió que algunas operaciones son ilegales y que estás dispuesta a acudir a Hacienda. La situación cambió repentinamente a favor de Grace. La alianza entre los conspiradores se había resquebrajado claramente. Sí, estoy considerando esa posibilidad, confirmó con calma. Especialmente si no llegamos a un acuerdo justo. Debes entender, se inclinó Chloe hacia adelante, que esa acción no solo afectará a Steven, sino también a mí, aunque yo no sabía que las operaciones eran ilegales. Es verdad, intervino Steven. Chloe no conocía todos los detalles. La utilicé. No solo me utilizaste a mí, lo interrumpió bruscamente Chloe, sino también mi reputación, mi carrera. ¿Y ahora quieres que yo pague por tus errores? Grace observó este intercambio de acusaciones, sintiendo cómo la alianza de Steven y Chloe se desmoronaba ante sus ojos. Decidió aprovechar el momento. No quiero perjudicaros ni a vosotros ni a la empresa. Solo quiero un reparto justo de lo que me pertenece por derecho. Chloe la miró interrogativamente. ¿Qué quieres exactamente? Inicialmente pedí el 50% del valor de la empresa, la casa de Greenwich y transparencia financiera, recordó Grace. Steven ofreció el 40%. Estoy dispuesta a aceptarlo, pero solo después de una auditoría completa de todas las operaciones del último año. Una auditoría es imposible, se apresuró a decir Steven. Pondría en peligro la confidencialidad de nuestros clientes. Deja de mentir, Steven, lo interrumpió bruscamente Chloe. Temes la auditoría porque sacará a la luz todos tus esquemas. Se volvió hacia Grace. Hay algo que debes saber. Innovatec está a punto de cerrar un gran acuerdo con inversores de Singapur. Si el acuerdo se concreta, el valor de la empresa se duplicará como mínimo. Pero si no, tendremos serios problemas de liquidez. Los ojos de Steven se abrieron de par en par por la ira y la sorpresa. Y Chloe, esa es información confidencial. Ya no, respondió ella fríamente. Grace tiene derecho a saber qué es exactamente lo que posee o poseerá. Además, no pienso ir a juicio por tus chanchullos. Grace intentó ocultar su sorpresa. Ahora entendía por qué Steven tenía tanta prisa.
Quería cerrar el trato antes de que el valor de la empresa se disparara o sus problemas financieros salieran a la luz. Gracias por tu sinceridad, Choe, dijo. Esto explica muchas cosas. Grace se volvió hacia Steven. Creo que tenemos que reconsiderar las condiciones. Steven parecía acorralado. Miraba de Grace a Choe y viceversa, dándose cuenta claramente de que la situación se le había ido de las manos. ¿Y qué quieres ahora?, preguntó con amargura. El 45% del valor de la empresa después del acuerdo con los inversores de Singapur, si se lleva a cabo, dijo Grace con claridad. La casa de Greenwich, el apartamento de Manhattan y la divulgación completa de todos los activos en el extranjero. Esto es un robo, se indignó Steven. ¿Quieres dejarme sin nada? No, Steven, negó Grace con la cabeza. A esto se le llama justicia. Se permitió una ligera sonrisa. Considerando que la alternativa es una inspección de Hacienda, es una oferta muy generosa. Chloe soltó de repente una risa corta y dura. Tiene razón, Steven. La oferta es más que generosa. En tu lugar, aceptaría. ¿Me estás traicionando? Steven la fulminó con la mirada. Después de todo lo que ha habido entre nosotros. No, dijo Choe con firmeza. Tú me traicionaste a mí, metiéndome en tus esquemas sin mi conocimiento. Pusiste en peligro mi carrera y mi reputación. Se levantó. Por cierto, renuncio a mi puesto de jefa del Departamento de Desarrollo. Mañana por la mañana tendrás la carta sobre tu mesa. Esto Steven claramente no se lo esperaba y parecía realmente desconcertado. No puedes irte ahora, justo antes del trato con los de Singapur. Puedo y lo haré. Chloe se dirigió a la salida, pero se detuvo junto al sillón de Grace. De verdad lamento que todo haya salido así, dijo Choe en voz baja. No quería hacerte daño. Grace miró a la mujer que había sido la amante de su marido y, de repente, en lugar de ira, sintió algo parecido a la comprensión. Supongo que, en cierto modo, ambas hemos sido víctimas de sus manipulaciones. Chloe asintió y se volvió hacia Steven. Contactaré a mi abogado y, sí, exigiré una compensación por el uso de mi firma en documentos dudosos. Se fue, dejando a Grace y Steven solos. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Lo has destruido todo, dijo finalmente Steven. Nuestro matrimonio, mi relación con Choe, quizás incluso mi empresa. No, Steven, respondió Grace con calma. Lo destruiste todo tú mismo con tu codicia y tu deshonestidad. No permitiré que destruyas también mi vida. Steven la miró durante un largo rato, luego sus hombros se hundieron en señal de derrota. De acuerdo, acepto tus condiciones. El 45% después del trato, los inmuebles y la divulgación completa de los activos. Pero a cambio, exijo la renuncia total a cualquier reclamación futura por tu parte y que no acudas a Hacienda. De acuerdo, asintió Grace. Nuestros abogados prepararán todos los documentos necesarios. Esa fue su última conversación seria como cónyuges. Durante la semana siguiente, Grace, junto con Catherine Walsh, se ocupó de los aspectos legales del acuerdo. Steven decidió no oponer más resistencia y aceptó todas las condiciones. El acuerdo con los inversores de Singapur se llevó a cabo, aunque no sin dificultades. La marcha de Choe complicó considerablemente el proceso de negociación. El valor de la empresa aumentó, pero no tanto como podría haberlo hecho. No obstante, el 45% de esa suma era muy considerable. El divorcio fue rápido y sin demasiada atención mediática. Grace recibió el apartamento, la casa y su parte de la empresa en compensación monetaria, negándose a seguir siendo accionista de Innovatec. Quería romper por completo todos los lazos con el pasado. 6 meses después, Grace Miller, que había recuperado su apellido de soltera tras el divorcio, estaba sentada en la espaciosa oficina de su nueva consultora, Asset Consult, en Chicago. La vista del lago desde las ventanas panorámicas era tranquilizadora, y el agradable cansancio después de un día de trabajo le recordaba que la vida se estaba encauzando. Después del divorcio, vendió el apartamento de Nueva York. Había demasiados recuerdos dolorosos allí.
Conservó la casa de Greenwich para sí misma y la convirtió en un lugar acogedor para los fines de semana y las vacaciones. Invirtió parte del dinero obtenido por la venta de su participación en la empresa en la creación de su propia firma de consultoría, especializada en planificación fiscal para empresarios. El resto lo invirtió en activos seguros, asegurándose la independencia financiera para los años venideros. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Kyle. Hola, hermanito, sonrió. ¿Qué tal por Nueva York? Todo genial, respondió Kyle animadamente. Pero no llamo por eso. ¿Has visto las noticias sobre Innovatec? No. Grace se enderezó en la silla. ¿Qué pasa? La empresa está en una grave crisis. Las acciones han caído un 30% en el último mes. Y hoy se ha sabido que Chloe Vance ha demandado a Steven y a la empresa por fraude financiero y uso ilegal de su firma. Grace sacudió la cabeza pensativamente. No puedo decir que me sorprenda. A Steven siempre le gustó arriesgar, y Chloe, que es una mujer inteligente, cegaramente encontró pruebas para protegerse y exigir una compensación. ¿Te estás regodeando? Kyle estaba claramente sorprendido. Si me hubiera quedado como accionista, ahora estaría perdiendo mucho dinero. Por eso insistí en el pago en efectivo y no en acciones, explicó Grace. Pero no me regodeo. Es parte del pasado que he dejado atrás. Miró la foto de su nuevo equipo, que estaba sobre su escritorio. Ahora tengo mi propia vida, nuevos objetivos y gente en la que puedo confiar. Me alegro de oírlo, respondió Kyle sinceramente. Te lo mereces todo, hermanita. Tras finalizar la conversación con su hermano, Grace salió al balcón de la oficina. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo y el agua de tonos dorados y púrpuras. Respiró hondo el aire fresco del lago, sintiendo cómo el viento jugaba con su pelo. Todo había quedado atrás. La traición de Steven, el doloroso divorcio, las intrigas y manipulaciones. Todo parecía ahora lejano, como un sueño. Por supuesto, las cicatrices permanecían, pero ya no dolían tanto, se habían convertido en una fuente de su fuerza y experiencia. 6 meses después, podía decir con seguridad que nunca antes había sido tan feliz. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Jessica, que también se había mudado a Chicago, siguiendo a su vieja amiga. Cena a las 8, no llegues tarde. Vamos a celebrar algo. Grace sonrió. Ahora estaba rodeada de personas con las que se sentía tranquila y cómoda, y en las que podía confiar. Tras una última mirada a la puesta de sol, volvió al despacho para recoger sus cosas. Le esperaba una velada con amigos, y mañana, un nuevo día lleno de nuevas oportunidades. Su vida, ahora completamente suya, no hacía más que empezar. Mirando hacia atrás, Grace comprendió que lo más valioso que había obtenido de toda esta historia no era la compensación financiera ni siquiera los bienes, sino la conciencia de su propia fuerza. La confianza en sus capacidades y la libertad de construir la vida según sus propias reglas. Hubo un tiempo en que apoyó los sueños de Steven, le ayudó a crear la empresa y a construir su futuro común. Ahora había llegado el momento de hacer realidad sus propios sueños, y estaba más preparada que nunca para ello.